Buenos días. Mi nombre es María José Pita Ordóñez, soy del grado 11.2 y el día de hoy les vengo a presentar la relatoría número 3 de la venganza, crimen y castigo del capítulo 7 de la primera parte y del capítulo 1 y 2 de la segunda. Bueno, la ficha bibliográfica. Este libro es escrito por Fyodor Dostoyevsky. Este libro acá. Es escrito por Fyodor Dostoyevsky. En esta relatoría, como ya lo dije, vamos a hablar del capítulo 7 de la primera parte y del capítulo 1 y 2 de la segunda, donde vamos a hacer énfasis en aspectos importantes de cada parte de la lectura. La editorial del libro es Norma, pero viene de El Tren Dorado, de una partecita de Norma. Esta es la edición número 1 del año 2023 y esta síntesis va desde la página 81 hasta la 112. Bueno, el resumen de cada capítulo. En el capítulo 7 nos muestran a un Raskolnikov un poco duro que ha tomado la decisión de llevar a cabo el asesinato de Aliona Ivanovna, la usurera que nos hemos dado cuenta en todos los capítulos que la odia y le tiene un rencor muy fuerte, ya que él considera a Aliona como un obstáculo para la sociedad. Nos damos cuenta que Raskolnikov siempre piensa como que es algo en general bueno para todos, no solamente para el beneficio de él. Entonces él piensa que al matar a Leona haría un beneficio para toda la sociedad, cosa que luego lo vamos a descubrir. Luego de tanto pensarlo, finalmente toma la decisión de ir a matarla, donde esconde un hacha. En este momento es eh, donde Raskolnikov va hasta la casa de la usurera y la asesina. Con lo que no contaba es que Elisabetta, la hermana de la usurera, iba a llegar, a la cual también asesina. Es ahí donde él entra en un estado de éxtasis porque no sabía lo que acababa de hacer, porque, digámoslo así, no estaban sus planes también asesinar a Elisabetta. Esto intensifica el estado de Raskolnikov al creer que todo lo que estaba haciendo estaba bien, cuando pues la moralidad normalmente de un ser humano nos dice que no está bien asesinar a la gente. Este logra escapar antes de ser descubierto, pero empieza su paranoia psicológica, donde empieza el debate entre el bien y el mal. Bueno, el resumen del capítulo 1 es que Raskolnikov se empieza a ser descubierto en sí, empieza a darse cuenta de que lo que hizo estaba mal. Aquí la etapa de éxtasis pasó a un punto un poco más elevado porque ya se ha dado cuenta que lo que estaba haciendo lo más probable es que lo metieran a la cárcel o al menos hicieran algo. Pero es ahí donde entra su amigo Rasul, Razumijin, el cual lo estuvo apoyando en todo momento sin entender lo que estaba pasando. Mientras tanto, Raskolnikov comienza a debatir sobre la culpa que él sentía y si era correcto lo que él había hecho. Entonces, esto se convierte en una pesadilla para él y empieza en un cambio constante en su vida. Ya para mí mi capítulo favorito fue el capítulo 2 de la segunda parte, porque aquí es donde entran más personajes. Entra la hermana de Raskolnikov, Dunia, y su madre. Acaba de llegar de San Petersburgo por la preocupación de lo que sentía su hijo y su hermano. Preocupadas por él, nos muestra que aunque Raskolnikov se sentía muy vulnerable al hablar de ellas, siempre tenía digámoslo así, delirios de superioridad, porque si él de verdad hubiera pensado un poco en su familia, no hubiera hecho todo lo que hizo al final, que fue asesinar a la usurera, a su hermana, sin haber pensado en lo que hubiera pasado después, que es en el análisis crítico donde vamos a entrar en el pensamiento de Raskolnikov, en qué pensaba él, o al menos qué nos dice el libro, que era el pensamiento de Raskolnikov en ese momento. Bueno, en el análisis crítico, voy a correrme un poquito para acá. El tormento de la culpa y sufrimiento físico lo enfrenta en la realidad que Raskolnikov no quería asimilarlo. En este sentido, la novela comienza a sacar a luz las faltas de Raskolnikov sobre la moralidad. Esto se ve en la página 89, donde él no asimilaba lo cometido en la siguiente cita. Dios mío, ¿qué hago? En esta parte refleja miedo y probablemente culpa, pero se intensifica en el capítulo 1, donde ya vemos un miedo más marcado, que dice, ya comienza mi tortura,
¿No es esto acaso mi castigo cayendo sobre mí? Claro que sí, pero ¿qué voy a hacer ahora? Eso lo dice en la página 94. Bueno, el comentario crítico externo dice: los estudios modernos sobre el pensamiento del escritor ruso no se limitan exclusivamente a la literatura. Disciplinas como la filología, la filosofía y hasta la psiquiatría desarrollan sus esfuerzos para comprender los tópicos presentes en cada una de las extensas producciones literarias de Dostoyevsky, nombrando por diversas sociedades del conocimiento como el genio. Este trabajo representa un recorrido por la principal novela del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Tuvo como objetivo demostrar que el libro Crimen y Castigo contiene aspectos nihilistas. En primer lugar, se llevará a cabo un análisis empírico, analítico, para conocer los tópicos y temática presentes en el libro Crimen y Castigo. A continuación, mediante el análisis de contenido, se realizará una estimación para observar finalmente los aspectos nihilistas presentes en el libro. Los resultados muestran que el libro Crimen y Castigo posee aspectos nihilistas, los cuales no están presentes en todos los personajes del libro. Tampoco está presente en todo el texto, es decir, se ve representado exclusivamente en el artículo que lleva por el título acerca del delito y los soliloquios pronunciados por el personaje principal, que nos referimos a Raskolnikov. Este fragmento o este comentario crítico es sacado de la Universidad Nacional Jorge Besar de Groham. Bueno, continuamos con los puntos positivos y los puntos negativos de la lectura. En los puntos positivos logramos entender que Raskolnikov es un hombre aislado, que tiene conflictos internos, sobre todo un conflicto interno de delirios de superioridad, en donde Raskolnikov en todo momento creía que era el mandamás, por decirlo así. Y más que todo como aspecto positivo tomo que él lo que creía que hacía era, o sea, todo lo que él hacía, lo hacía, digamos así, por el bien, que él creía que era para el bien propio y el bien de la sociedad. Es ahí donde yo hablo de los conflictos internos que este hombre tenía muchísimos, y al momento de no saber expresarlos con alguien o no sobreexplotarlos, terminaba haciendo las cosas que no eran. Y en aspectos positivos digo que el plan de venganza que tenía Raskolnikov hacia la usurera lo lleva a alejarse de todos, especialmente de su familia y de sus amigos, sobre todo pues de su hermana Dunia, su mamá, Razumihin, que muestran un poco de empatía o interés por saber cómo está Raskolnikov, a lo cual para mí él no corresponde. Bueno, en la evolución de los personajes, yo escogí tres personajes: Raskolnikov, Razumihin y Porfirio Petrovich. Bueno, Raskolnikov vemos que sigue siendo con una mente de calculadora, por decirlo así, una mente que es atormentada por sus pensamientos. En Razumihin lo presentamos como un amigo leal hacia Raskolnikov, ya que a pesar de todo siempre lo quiso apoyar. Y en Porfirio Petrovich es, bueno, él entra, digámoslo así, como el investigador para ver, para ver qué había sucedido con la usurera, qué había pasado con la muerte. Entra como en ese papel de justicia. Él es en ese momento como el papel de justicia en la serie. Bueno, en el libro. A los personajes destacados. Yo destaco a Porfirio porque era un hombre muy astuto, que a pesar de todo, sin él tener pruebas, él ya sabía por las actitudes de Raskolnikov que él era uno de los implicados, no sabía si era el culpable, pero él tenía algo que ver con la muerte de la usurera. Esto por su habilidad para leer a la mente. Él tenía una habilidad en que en todo el capítulo 2 se refleja que tiene una habilidad para saber cómo leer a la gente, cómo leer cómo camina, cómo leer cómo habla, cómo leer a la gente, y eso me parece muy interesante. Las conclusiones y las reflexiones. En contraste con el amor entre lo que quería para su vida y la familia, Raskolnikov nos presenta que en algunas ocasiones la familia no lo es todo, porque él no quiso poner a su familia por encima de lo que él pensaba que era correcto. Él pensaba que nunca iba a ser descubierto por nadie, que por ahora no lo han descubierto, pero ya empiezan a levantar sospechas. Y él, al no pensar en su familia, me parece una persona un poco egoísta, egocéntrica, y que además podría ser un poco, o sea, además de todo lo que ella había hecho, que era no pensar en su familia, asesinar a dos personas y relativamente asesinar a una como por descarte, para no ir a prisión, que era Elisabetta porque lo había descubierto.
Bueno, en el siguiente punto, que es el vocabulario, tengo tres palabras: ascesto, absorbo y carterista. Ascesto es descargar algo contra alguien, especialmente un proyectil. Absorto es admirado o pasmado. Y carterista es un ladrón de carteras de bolsillo. Y bueno, como penúltimo punto, el quiz, que bueno, las respuestas son la C, culpa y paranoia, y el Porfirio Petrovich era el investigador del crimen. Y la bibliografía, bueno, este es el link del comentario crítico externo, y bueno, desde aquí donde saqué toda la información, que es del libro. Muchas gracias por su atención.